Bien, debemos hallar el resto de esta división y me dicen que por el teorema del resto. Vamos a razonar, mirad. Antes de empezar a efectuar, el divisor sí es de la forma x más o menos un número. Vamos a recordar algunos detalles. Yo no puedo utilizar la regla de Ruffini ni el teorema del resto si el divisor no es de la forma x más o menos un número. En este caso sí podemos. Segunda reflexión. Yo tengo que hallar el resto de esta división. Solo me han pedido el resto. Y me vienen a la mente tres posibilidades. Método tradicional. Efectuamos la división por el método tradicional. Consejo. Podéis despediros de la familia los próximos 15 días para poder hacer el problema por el método tradicional. Estupidez matemática. Segunda posibilidad que me viene a la mente. Puedo hacerlo por Ruffini. Bueno, pues en vez de 15 días os despedís 14. Estupidez matemática. Vamos a utilizar el teorema del resto y se puede hallar en 2 o 3 segundos. ¿Por qué no es conveniente por el método tradicional y por Ruffini? Porque estoy dividiendo un polinomio de grado 73 entre un polinomio de grado 1. Es decir, tanto por el método tradicional como por Ruffini, debo copiar todos los grados y si faltan grados poner ceros. No tiene sentido hacer esa división. El maravilloso teorema del resto me permite hacer lo siguiente. Vamos a recordar. El teorema del resto nos dice, si quiero tener el resto de una división y el divisor es de la forma x más o menos un número, se procede de la siguiente manera. Sustituid la x del polinomio por ese numerito cambiado de signo, en este caso por 1, y el resultado obtenido es el resto de esa división. 1 a la 73 es 1, menos 1 igual al resto. 1 menos 1, 0. Acabamos de hallar el resto de esa división. Una de las extraordinarias ventajas del teorema del resto. Mirad. Yo mediante el teorema del resto sé que el resto de esta división es 0. Pero el tema no se queda ahí, mirad. Lo importante de lo obtenido son las siguientes dos conclusiones. Si al dividir un polinomio, en este caso entre x menos 1, la división es exacta, este polinomio es un divisor de ese polinomio. Es decir, es un factor. Acabamos de descubrir un factor del polinomio x a la 73 menos 1. Tiene como factor este polinomio x menos 1. Segunda conclusión muy importante. Si tiene como factor x menos 1, sé que una raíz de ese polinomio va a ser, en este caso, el 1. Recordad, si el factor es x menos 1, raíz 1. Si la raíz o 0 es 1, factor x menos 1. Teorema del resto, extraordinariamente importante, entre otras cosas, para saber de forma rapidísima si un polinomio es un factor de otro. Si al efectuar esa división aplicando el teorema del resto nos queda resto 0, ese polinomio es un factor del polinomio inicial. Ejercicio resuelto.